Muy buenos días, buenas tardes, donde estén. Bienvenidos a nuestro programa de siempre, Palestinos por el Mundo. Tal vez tenemos mucho tiempo de no transmitir en directo, pero francamente por la misma razón que estamos viendo atrás en la pantalla. Gracias primeramente a WOW TV, la Asociación Salvadoreña Palestina y el Club Árabe, que siempre me dan un espacio y un tiempo para este programa. Hoy, en nuestro programa Palestinos por el Mundo, en nuestro segundo hogar, en nuestro nicho es del Club Árabe Salvadoreño, porque tenemos en muy pocos días un evento que somos muy orgullosos de hacerlo, de dejarlo como un sueño cumplido. Y al mismo tiempo lo mandamos por aquí, desde El Salvador, un saludo especial para nuestra gente en la patria madre, Palestina. Saludamos a nuestra resistencia y estamos mente y corazón con ustedes. Sabemos el sufrimiento, el que está sufriendo Palestina y más que todo Gaza y Líbano. Sabemos que hay mucha sangre, está derramando ahorita por la liberación, por el retorno de los palestinos a sus lugares, su tierra robada, saqueada por el imperialismo internacional, por el colonialismo sionista israelí y lastimosamente por el apoyo de Occidente del hombre blanco. Que viva la resistencia y hoy empezamos nuestro programa con un joven salvadoreño, pero de sangre de origen palestino, que da mucho gusto tenerlo en este programa porque refleja bastante para nosotros. Bienvenido, Isaac. Es su programa también y Isaac es muy especial para nosotros y ya van a ver el porqué. Si quiere, preséntase. Muchas gracias, Simán. Mi nombre es Isaac Salmán. Eh, Muchas gracias a los chicos de WOW TV por permitirnos la transmisión en vivo y agradecer a la Asociación Salvadoreña Palestina por el espacio y al Club Árabe también por brindarnos este espacio. Bueno, como lo repito, Isaac es un joven de orígenes y de sangre palestina. Da mucho orgullo estar con él porque hay muchas cosas que puede contarnos. Primeramente, Isaac, quisiera saber quién es Isaac. Claro, con gusto. Isaac Salmán es un descendiente de tercera generación de palestinos. Yo provengo de una familia palestina. Mi bisabuelo, Arturo Jorge Salmán, migró a principios del siglo XX a El Salvador, se estableció en Atiquizaya y pues a partir de ahí tuvo su descendencia. Yo ya soy la tercera generación y Isaac es un joven que decidió en la universidad estudiar antropología porque siempre tuvo la curiosidad de aprender sobre la cultura de mi padre, de mi abuelo, y una cultura que de alguna manera estuve un poco desligado porque yo nací en Atiquizaya, pero fui criado en la ciudad de San Salvador, que es la capital de El Salvador. Y pues me crió mi abuela materna, que de alguna manera es parte de la familia de salvadoreña. Y
por esa razón me vi un poco desvinculado de la historia de mi familia y con lo que yo decidí estudiar en antropología, vi un camino para poder entender y aprender más sobre la cultura palestina y sobre las migraciones de mi familia y de los migrantes palestinos que llegaron a Tiquisaya. Qué bien, Isaac. Mire, ya sabemos que en El Salvador hay quinta, cuarta y aquí tenemos tercera generación, pero siempre la sangre llama y siempre es sangre palestina integrada con la salvadoreña. La verdad, somos parte integral de El Salvador con amor, cariño y esfuerzo y trabajo. Isaac, ¿y por qué por qué eligieron a Tiquisaya como un lugar de investigación sobre migración árabe? Allá naciste y allá creció, ¿verdad? Eh, Elegí Tiquisaya precisamente porque allá nací cumplidos cuando mi familia decidió migrar a la ciudad de San Salvador y pues parte del método de la antropología es la etnografía y la etnografía le pide al antropólogo tener un contacto continuo y directo en el lugar y en el espacio donde va a realizar la investigación. En este caso, mi investigación era sobre memoria histórica de los procesos de migraciones de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Atiquizaya. Se me facilitaba Tiquisaya porque tenía familia, tenía un lugar donde llegar y porque ese mismo vínculo de haber nacido ahí, de que mi familia fuera de ese lugar, me abría las puertas con otras familias que también migraron a Tiquisaya y pues me daba un poco de entrada a la vida cotidiana de ellos, a la intimidad de ellos y es parte de lo que yo buscaba. Eh, Elegí a Tiquisaya porque quería recuperar ese vínculo de que es Atiquizaya. Yo actualmente tengo 29 años, nací en 1995 y la migración de mi abuelo fue en 1900, pues más de 100 años de historia, solo de mi familia en Atiquizaya y para mí era un reto reconstruir toda esta historia que solo lo podía hacer a partir de documentos históricos y de la memoria social del grupo de Atiquizaya. La verdad es que es una historia bien bonita, Simán, porque no solo me encontré con mi familia, sino que me encontré con la familia Bajaya Nazar y con la familia María Batarsé. Sí, acabamos de ver dos fotos. ¿Puedes repetirlas para que me explique un poco sobre estas fotos? Esta foto es de mi abuelo, Arturo Jorge Salmán. Esa foto es del año 1975 y prácticamente donde lo ven, ese era el almacén de él, el almacén Salmán. Él era un comerciante, vendedor de tela, vendedor de... Usted sabe que el actual alcalde, Tony Salmán, es el alcalde de Belén por segundo periodo, creo. Sí, Sí. En Belén, en Palestina. sí, de hecho, bueno, mi abuelo es la segunda generación. Hay otra foto donde está mi bisabuelo, que él, eh, esa foto es de don Jacobo Jorge Bajaya Nazar. Don Jacobo, la historia que yo logré recuperar es que don Jacobo vino a El Salvador, se estableció en Ahuachapán y pues por diferentes razones, sobre todo de salud, el agua que había en Ahuachapán a él le hizo daño. El médico le recomendó que se mudara. En ese momento don Jacobo tenía un agroservicio, él vendía granos y decide mudarse a Chalchuapa, una ciudad ya de, perdón, un lugar de Santa Ana. Y ahí en Chalchuapa es donde él decide cambiar de rubro, se hace empresario de buses. Y pues ahí es toda una historia. Yo conocí esta historia por medio de doña Chela Bajaya, que es la hija de don Jacobo. Y pues la doña Chela pues,
toda una figura en Atiquizaya, fue la primera mujer que anduvo en moto en Atiquizaya, allá por 1980. Y es toda una historia de una familia que ha luchado. Yo la conocí a ella en Belén en 1978. Una gran persona y muy Sí. chévere. Bueno, y la otra foto de la bandera. Esta tiene un significado muy especial para mí. Esa es una foto de la inauguración de la cancha que lleva el nombre de mi bisabuelo, Arturo Jorge Salmán. Esta cancha se le hizo al equipo del Huracán en Atiquizaya y es bastante simbólica porque él está inaugurando la cancha hasta la actualidad 2024, desde 1938, la cancha aún sigue activa. Eh, Decenas de generaciones de tiquisayenses han llegado a esa cancha, han jugado fútbol allí, han tenido actividades recreativas y dentro de la memoria de ellos y de cada uno, ellos reconocen a don Arturo Jorge Salmán, aunque no sepan toda la historia que yo les he contado, pero ellos localizan a esta persona y forma parte de la memoria social y colectiva de Atiquizaya. Me gustaría comentar que justamente esta foto, esta inauguración de 1938 es una especie de respuesta que hace la comunidad árabe palestina de la década del 30 y del 40, porque en 1933 el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez decreta a personas no gratas, a los árabes, a los chinos, y pues se generan restricciones de entrada al país. Entonces, mi bisabuelo, sin meterse en problemas, simplemente compró 2 lotes, los hizo un estadio y pues en los estatutos del estadio, el estadio es dueño de sí mismo, es decir, la familia Salmán no es dueña del estadio, sino que el estadio él solo se sostiene y él solo es dueño de sí mismo, por lo cual hasta la actualidad sigue estando en pie. Bueno, la verdad que es interesante. Estas fotos significan bastante para nosotros y cuando escuchamos a Isaac como habla de ellas. Eh, Israel y varios de sus jefes, más que todo Golda Meir, dijo que los viejos se mueren y los jóvenes olvidan. Y aquí estamos viendo tercera generación a 17.000 millas casi de Palestina y está recordando la historia de sus abuelos y sus orígenes. Al mismo tiempo, enseña el sufrimiento también de los primeros inmigrantes palestinos y la discriminación del presidente, el dictador de aquel entonces, Hernández Martínez, pero enseña la integración palestina, empresarios de buses, aquí el estadio, como acaba de contarnos, él levantó la bandera, el estadio de pie hasta el momento. Así, una integración total de la comunidad palestina en nuestra patria, El Salvador. Ahora vamos a cambiar de tema. Francamente, la Asociación Salvadoreña Palestina, desde casi 5 años o más, está trabajando sobre un sueño que la verdad, primero logramos hacerlo con mucho sacrificio, mucho trabajo, pero entre poco, unos días, vamos a tenerlo al público. La apertura, que lo conozca la gente este trabajo sobre Palestina, sobre nuestra cultura y hasta sobre la integración aún de allá para acá. Y esto me
aún queremos que sea hasta el día de la apertura una sorpresa. Y así debe de ser, pero aquí tenemos a alguien que la verdad lo hago esta pregunta porque él fue seleccionado para dirigir a esta obra, a este museo, porque un museo no solo abrir y cortar una cinta y estuvo, necesita gente desde este momento para el más allá, porque este museo nació para quedar y no solo esto, estamos con la esperanza que va a extender en espacio y en contenido. Isaac, ¿cómo fue usted seleccionado para dirigir el Museo Palestino? El primer museo palestino en América Latina. Este da orgullo para nosotros como comunidad palestina aquí y para toda América. Y es un señal de la resistencia palestina. Aquí voy a decir algo. Nosotros, un pueblo bajo ocupación, y resistimos. El palestino, hay 7 millones adentro de Palestina, pero hay 8 millones afuera. Y tenemos el derecho de resistir hasta la liberación y la salida del ocupante y el sionismo de Palestina. En nuestra lucha es permitida de todas las leyes internacionales, humanos y de la misma ONU. Así, parte de nuestra lucha es con la palabra, como estamos haciendo, como un museo, como un club. Una lucha pacífica, como tenemos también el derecho a la lucha armada. Regresamos al mismo, Isaac. Claro, ¿Por qué gracias. fue seleccionado usted? Gracias, Imán. Realmente yo, por todo el trabajo que hice en Antiquizaya, generé varios conocidos, varias personas que se acercaron a mí con el tema palestino, y uno de ellos fue Melissa Rivas. Ella es la autora del libro La diáspora palestina en El Salvador, y pues en su momento a ella se le preguntó si conocía a una persona que pudiera dirigir un museo y que tuviera conocimiento sobre la historia de Palestina. Ella me escribió a mí, me dijo que le enviara mi currículum, y pues ella fue una especie de conexión con la Asociación Salvadoreña Palestina. Se me convocó a una entrevista. Me entrevistó la maestra Patricia Comandari, es ex viceministra de Relaciones Exteriores, con la maestra Carla Hananía, ex ministra de Educación de El Salvador. Eh, Ambas me hicieron una serie de preguntas, conversamos prácticamente media hora, y pues yo les expresé mis saberes, mis intenciones y mi voluntad por aprender y por empaparme de la cultura palestina. Y pues tengo la fortuna y la dicha de que fui seleccionado. Fue un proceso riguroso, hubieron bastantes participantes, y gracias a Dios yo fui seleccionado por la Junta Directiva de la Asociación Salvadoreña Palestina, y tengo el orgullo de ahora dirigir el museo, estar acá. Sinceramente he aprendido en este poco tiempo que llevo muchísimo. Es un museo maravilloso, tiene mucha historia, hay muchos objetos con un valor incalculable, y que ahora, por ser el primer museo de América Latina, todavía cobran más valor. Gracias, gracias, Isaac. Francamente, sí conocemos a Melissa de hace años, trabajamos con ella bastante en el libro, tuvimos entrevistas, objetos, fotos, personalidades
negocios que logramos juntarla con ella y sacar este libro. También tuvimos una otra experiencia con ella, con otro libro. Francamente, la Asociación Salvadoreña fue el espejo cultural de Palestina en este país. Recuerdan que también sacamos por 11 años la revista Azul. Fue la segunda en América Latina. Salía la revista Damir al-Damir en Chile y Azul en El Salvador. Y este sí da valor a nuestra comunidad y da orgullo que somos tan amarrados con nuestras raíces allá en El Salvador. Y francamente, solo mencionar estas dos figuras que entrevistaron a usted, quiere decir que usted también, para ser escogido, tiene mucho valor, Isaac. Estamos muy contentos cualquier forma de que estás con nosotros y que vas a dirigir esto y ayudar más allá a los visitantes a que vienen, explicarnos sobre esta historia milenaria que tenemos. Palestina es 11.000 años de existir. Bueno, pero ahorita tengo una pregunta. ¿Y qué significa para usted como tercera generación? Yo vine joven de allá, pero hay cuarta y quinta generación, como dijimos. Hay jóvenes, hay viejos, hay pocos que hablan árabe en la actualidad. ¿Qué significa tener un museo único en toda América Latina, en el pulgarcito de América, El Salvador? ¿Qué significa para usted y para la comunidad también y para la gente nuestra aquí? Para mí, personalmente, significa una ventana hacia toda la cultura palestina, dentro de la cual, por no tener contacto con mi bisabuelo, ya, por ejemplo, mi abuelo y mi papá el lenguaje lo perdieron. Entonces, yo acá en el museo me da una oportunidad de aprender muchísimo sobre los bordados, sobre el tallado de madera de olivo, sobre el tallado en concha nácar, sobre la historia de Palestina, que es una historia milenaria, eh, sobre literatura, sobre personajes y figuras importantes. Personalmente para mí es una oportunidad de crecer como Isaac y de crecer como descendiente de palestinos en El Salvador. Es un orgullo poder tener un museo como el que tenemos en El Salvador, en San Salvador y dentro del Club Árabe, que tiene un gran significado. Ahora bien, para la comunidad en El Salvador, para la comunidad palestina, también representa un orgullo y se transforma en una posibilidad de que las generaciones de descendientes, cuarta generación, quinta generación y generaciones que están por venir, tengan un espacio donde aprender sobre la cultura que traían sus abuelos, sus bisabuelos, y sobre el sufrimiento que pasaron ellos al viajar en condiciones extremas, digamos, porque un viaje a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, estamos hablando de migraciones de 1879, 1880 hasta 1920, 1930, donde las condiciones no son las actuales. Se viajaba en barcos, muchas veces venían familias enteras, mujeres embarazadas, y un viaje que duraba hasta un mes. Eh, Hay un montón de situaciones y contextos que acá los vamos a ver. Hay historia desde el periodo paleolítico hasta la época contemporánea, historias de las migraciones. Tenemos mucho contenido para que
todos los descendientes y toda la comunidad palestina aprenda y pueda conocer los diferentes aspectos que tiene toda la cultura palestina. Entonces, tanto en lo personal como para la comunidad, representa un orgullo poder tener un museo y el primero y de momento único en América Latina. Bueno, qué bien. La verdad me deja decir ciertas cosas. Los primeros emigrantes de allá para acá tuvieron sus razones para emigrar, tal vez por la presión de la ocupación del Imperio Otomano, porque es muy importante. No vamos a dar razón que estaba Turquía en el mundo árabe, no, fueron ocupantes también y sufrimos con ellos, al igual de los ingleses y a la actual ocupación israelí. Así parte de nuestra gente salió porque querían obligar a la gente a servir en el ejército turco-otomano. Salieron, la gente no quería, sabiendo muy bien que estaba cayendo el imperio llamado el hombre enfermo de Europa, y sabiendo muy bien que cualquier joven, muchacho, hombre, va a la guerra, nunca va a regresar. Así parte de ellos migró por esta razón, otros migró para vender como comerciantes y fueron mínimos, fueron muy pocos, pero muchos llegaron por pobreza, por necesidad. Me cuentan, yo gracias a Dios tengo a mi suegro, un hombre de edad, ya tiene 95 años, me cuenta de su papá, su abuela, cómo estaban aquí, que viajaban. Por ejemplo, lo tocó a él llegar a Cajutla, a sus abuelos, quiero decir, llegaron sobre carreta, sobre bueyes, hasta cierto punto sin el zapato, dormían sobre, ¿cómo se llama? Petates, sí. Quiero decir que llegaron con una impresionante pobreza, pero este no impacta a nosotros como impacta la superación de nuestra gente, nuestras comunidades. ¿Cómo llegaron a ser una parte integral de la sociedad salvadoreña? Tenemos el político, el médico, el artista, el textilero, el comerciante, hay de todo. Y en todo somos exitosos. Y gracias a la oportunidad que me dio en nuestro país, El Salvador, y el esfuerzo de nuestra gente. Mencionó el Club Árabe también, Isaac. La verdad, lo damos muchas bendiciones y gracias al Club Árabe, a sus ex presidentes, porque la idea del museo nació con, en paz descanse, don Jorge Bahay, y se complementó al tiempo de la presidencia del doctor Víctor Saca. Francamente, sabemos muy bien que el Club Árabe es un club privado, pero aún esto tuvieron la visión y la amabilidad de apoyar a la Asociación Salvadoreña Palestina por los mismos motivos el que estuvimos contando, que debemos y tenemos la conexión siempre con nuestra tierra, con Palestina, y para que el joven siempre está amarrado con esta raíz, que no olvida de a dónde viene y a dónde vamos.
ahora el museo, ya vamos a hablar otro ratito sobre él. Yo sé que hay aquí, pero francamente yo quiero saber qué temas aborda este museo de un joven de origen palestino, nacido aquí y está en la rama, en el estudio sobre temas como museos, historias, como Isaac. Claro, el museo ya fue un trabajo, se creó una comisión especial del museo formada por profesionales en museología, profesionales de la arquitectura, historiadores, antropólogos, y pues en un trabajo multidisciplinario se dio a bien tener mucho significado dentro de todo el museo. Entonces se decidió tener toda la historia de Palestina, desde el periodo paleolítico hasta la Nakba, 1948. Tenemos destinados 3 paneles para esa historia. Es fascinante todo lo que las personas van a poder venir a aprender. Aparte de eso, tenemos 6 vitrinas. La primera vitrina son arte tallado por artesanos palestinos, es tallado en madera de oliva. Es un arte hermoso, un detalle que pues realmente todas estas artesanías en tallado de madera de olivo, el mismo tallado de concha nácar, solo lo había leído en textos. Pero ¿sabe qué significa un olivo para un palestino? Francamente, significa mucho, es la resistencia, la raíz en la tierra. Eh, y dependemos casi en todo sobre un olivo, más que su aceite, más que su eh, fruto, el que comamos como aceitunas, la madera, el que detallamos, y es la industria, ¿cómo se llama? Manual en Palestina, el que llama la atención del mundo y el turista en Palestina. Y lastimosamente, este árbol es atacado de un ejército criminal ocupante. Ellos cortan nuestro olivo, arrancan nuestro olivo y desde la ocupación en 1967, el ejército criminal israelí arrancó o arruinó 1 millón de árboles de olivo, sabiendo muy bien el significado para este árbol, para nosotros, y que dependemos a ella en sobrevivencia, pero aún todo esto, como quieren arrancar al pueblo palestino de su tierra, están arrancando nuestro olivo. Pero siempre hay y siempre tenemos un olivo que lo sembramos hoy como tenemos un olivo. Y en mi tierra, en Abud, en Ramallah, tengo árboles desde 2000 años, desde el tiempo de Cristo. Bueno, cuéntanos de la segunda vitrina. Bueno, con gusto. Solo quiero agregar que una de las cosas que aprendí acá es que los artesanos que trabajan la madera de olivo, ellos lo que hacen es una poda del olivo y dejan el olivo crecer. Solo podan unas ramas, no es como el ejército de ocupación que destruye el olivo. Y también es una forma de resistir, podar el olivo, dejar que la madera seque y hacer las artesanías. Continuando, tenemos otra vitrina, que esta es una de las más hermosas, es la vitrina de concha nácar. Hay mucho detalle de concha nácar, cruces, hay un pequeño
cuadrito que hemos dejado en dorado, donde hemos puesto pequeños detalles de concha nácar, que esto me trae siempre a la memoria las lecturas de los primeros migrantes que comerciaban con figuras religiosas acá en los países de América Latina, donde la religión católica siempre fue muy fuerte. Entonces, eso fue, digamos, objetos que ayudaron a la integración de los primeros migrantes al país y son ahora objetos que nosotros tenemos en exhibición en el museo. El trabajo de Concha Nácar es hermoso, fue introducido en Jerusalén por los frailes franciscanos italianos en 1500 y es un arte que los betlemitas han aprendido desde esa época y lo han perfeccionado. Es tanto que en siglo XX fue la época de oro del tallado en concha nácar, donde el gran maestro Bichara Sogdi fue la personalidad más importante de esa época. Y pues continuando, tenemos otra vitrina donde tenemos un escudo del Salvador con un nacimiento de Belén, que ese es tallado en concha nácar. Ese escudo fue trabajado por la familia del maestro Bichara Sogdi y pues representa una unión entre dos culturas, entre la cultura palestina y la cultura salvadoreña, porque tiene el nacimiento de Belén, que representa la patria de Palestina, y tiene el escudo del Salvador, que representa a la patria del Salvador. Ese escudo lo mandó a hacer don Nasri Miguel Ubis. Ah, con orgullo es mi suegro. Correcto. Y pues parte de la idea de él era vincular a las dos patrias de las que él se sentía perteneciente. Y nosotros tenemos el orgullo que él nos donó ese escudo y ahora lo tenemos en exhibición. Aparte de eso, tenemos otra vitrina donde hay documentos. Tenemos toda una línea del tiempo desde pues, la ocupación del Imperio Británico en Palestina. Nos hubiese gustado mucho tener un pasaporte del Imperio Otomano, pero se nos ha dificultado porque no lo logramos conseguir, pero existe, es una historia que indudablemente está y forma parte de la historia de Palestina. Y en esta vitrina de documentos pues tenemos toda una lógica de tiempo en donde se hace el recorrido desde la ocupación británica, desde que el ente ocupante de Israel toma poder de Palestina y de todo como Jordania emite pasaportes. Tenemos también el pasaporte de la autoridad palestina. Hemos puesto monedas turcas, monedas jordanas. Tuvimos el honor de que se nos donara una moneda del periodo fatimí, que es un dinar de oro. El periodo fatimí es el año 1046 a 1096. Es una moneda que tiene más de 1000 años y que el museo la está exhibiendo. Tiene toda una historia detrás de ella y también tenemos una moneda del periodo de Constantino II, de la época romana. Aparte de esto, tenemos otra vitrina de objetos personales donde hay bordados tradicionales de Palestina donde es el tallado en madera de olivo, el tallado en concha nácar y el bordado palestino son expresiones de resistencia palestina por una cultura y una memoria que necesita ser recordada, exige ser recordada y va a ser recordada. Y estas son formas y expresiones en las que se busca recordar. No perdamos de vista que dentro de las ciencias sociales el objetivo de la memoria es la lucha contra el olvido y en estos casos el olvido son mecanismos del poder que solo tienen la intención de borrar rastros, de omitir y de censurar. En este caso eso es lo que hace Israel, el Estado de Israel, censurar, omitir y cambiar la historia. Entonces uno de nuestros objetivos es recordar lo que es Palestina, tener claro de que hay toda una cultura milenaria, cultura viva y una historia que es muy interesante. Qué agradable escuchar a este jovencito. Francamente sí, me da mucho ánimo y orgullo
que gente que nació a tanta distancia crea todavía en el derecho legítimo palestino sobre nuestra tierra. Francamente, Palestina es para los palestinos como El Salvador es para los salvadoreños. Hay muchas formas de atacar a un pueblo originario que nació allá y siga allá de hace más que 11.000 años. Todo un proyecto imperialista, un proyecto para pasear esta tierra de su gente, siga trabajando con odio, con bombas, con más que 660.000 toneladas de TNT y francamente se perdió el moral humano, la democracia occidental, que es una farsa, una mentira cuando estamos viendo a tanta gente muriendo en Gaza y el resto de Palestina. Y como se dice, se cayó aquella máscara sobre Estados Unidos. Un participante principal en el genocidio en Palestina, al igual de Alemania, lastimosamente, nació o fue nazi y está actuando en una forma, la verdad, no tan adecuada, como está atacando a un palestino levantando una bandera o gritando, sabiendo muy bien que Palestina sí es del río hasta el mar. Esta es Palestina histórica y lo repito, Palestina para los palestinos. No quiere decir que es para el musulmán, no, porque hay 3,5 millones de cristianos y lastimosamente, como lo repito, hay veces que estamos atacados allá por decir que somos musulmanes. No, señores, hay 13,5 millones de cristianos, hay 2% de judío bíblico, pero el resto son colonos, son recogidos de todo el mundo, solo con una matralleta y un fusil para matar a un niño palestino. Hablamos de Palestina, por supuesto, para todos, Palestina para el musulmán, cristiano y judío, que es bíblico, originario, o el que nació allá, un solo Estado democrático, laico. No como el que acaban de aclararlo hace unos 2 años, un Estado judío, y este rechazo totalmente para este tipo de racismo, porque allá estamos, hay 7 millones de palestinos entre cristiano y musulmán que son segundo y tercer grado de ciudadano en vuestra propia tierra, mientras que aquel ruso, ucraniano o argentino tiene mucho más derecho que nosotros. Por eso hay resistencia, hay gente que está sacrificando su sangre para la liberación de Palestina, y nuestro museo, como dijo Isaac, es parte de nuestra lucha, en nuestra resistencia, porque somos creyentes y seguimos creyentes que tenemos todo el derecho como originarios sobre esta tierra. Y ningún imperio va a durar 1,000 años y 76 años de sufrimiento palestino y casi 1 millón de muertos y mártires significa mucho, pero significa también el camino para la
liberación. Y todo lo que estoy diciendo, porque estamos viendo el que está pasando en la actualidad. Yo creo que hoy cumplió este homicidio, matanza sobre Gaza, 402 días y más de un mes sobre Líbano. Y lastimosamente, la conciencia del mundo, viendo sin levantar la voz, mandando apoyo económico y lo peor militar a un Estado que, y lo digo con toda franqueza, no debe de existir. El que debe de existir un Estado palestino donde hay toda la gente, no un nazismo sionista judío como el que están creando en la actualidad. Bueno, regresando al nuestro, usted habló sobre varias cosas, el contenido de este museo. Lo repito, es pequeño, algún día ojalá que crezca, que tenemos mucho más cosas. Aún cuesta, sabemos muy bien que este contenido, cosas llegaron entregadas, regaladas de algunas y muy pocas familias aquí en El Salvador. Otra parte que fue de Líbano, de Jordania, de Palestina, de Turquía. Y se mencionan estos países porque donde hay más concentración del pueblo palestino y donde hay campamentos de refugio. Y otra parte que fue comprada gracias a poco también apoyo de cierta gente generosa, muy poca, y también el apoyo de la Asociación Salvadoreña Palestina, que puso todo su esfuerzo para llegar a tener y cumplir con este gasto para reflejar una imagen real sobre Palestina, una imagen moderna, una imagen real que somos un pueblo vivo, un pueblo con mucha historia, un pueblo que está integrado, amarrado con su tierra como cualquier pueblo originario. Mientras que aquí estuvimos el año pasado, en octubre, creo, trabajando como talleres para este museo. Yo estuve en Palestina viendo qué podemos traer de allá. Vino una buena carga, ¿verdad? Sí. Y la verdad costó, pero sí el fruto aquí estamos viéndolo y vamos a disfrutarlo el día sábado pronto. Ahora, antes de irme a otra cosa, tenemos muchas proyecciones, pero para mantener el gasto de un museo necesita para varias cosas. Necesita estar cambiando, excediendo, trayendo más artículos. Así necesita el motor de todo, que es la plata. ¿Cómo podemos hablar? Yo quisiera decir que estamos haciendo en la actualidad para mantener a corto plazo
este museo? Claro, con gusto. Bueno, de las ideas que todo museo tiene que tener es el mantenimiento que se le va a dar al museo, los materiales que están en exhibición, la curaduría de los materiales, de las nuevas donaciones en objetos que se reciban, eh, y de los proyectos que se buscan difundir. Como museo tenemos todas las intenciones de crear líneas de investigación dentro de El Salvador, a nivel regional en Centroamérica y a nivel latinoamericano sobre Palestina, de los migrantes, de los primeros migrantes que vinieron a América, de la actualidad en Palestina. Pero para poder lograr todo esto, claramente necesitamos fondos. Actualmente la Asociación Salvadoreña Palestina y el Museo Palestino de El Salvador tiene varios proyectos de recaudación de fondos. El proyecto más fuerte del momento es la rifa de un carro. Es un Toyota Corolla híbrido 2025. Estamos vendiendo los boletos a $50 y solo se mandaron a imprimir 1.500 boletos. Esta venta de boletos es bastante significativa para nosotros porque nos va a dar un fondo que nos va a ayudar para continuar todo el 2025, pero aún así eso solo es la continuidad momentánea. Necesitamos fondos para mantenernos, para poder cumplir nuestros objetivos como museo, cumplir los objetivos que la Asociación Salvadoreña Palestina se ha propuesto. Y pues ahorita hemos dado el primer gran paso, el más importante, abrir un museo. Es un museo pequeño, modesto, pero con un gran potencial, y nuestras ideas es expandirnos. Tenemos ventas de artesanías traídas desde Palestina, tenemos ventas de pulseras, o sea, estamos buscando todos los recursos disponibles para poder generar ingresos. Aún así, si todas las personas que nos ven alrededor del mundo desean apoyarnos, no, lo pueden hacer. Tenemos diferentes mecanismos para que nos puedan hacer llegar, sean objetos de donación, sean donaciones en dinero. Tenemos cuentas bancarias, tenemos formas de poder ayudarles. Y pues les voy a dar el número de teléfono que está asignado al museo. El área es 503-6200-2222. Ese es el número de contacto oficial del Museo Palestino, y también nos pueden escribir a aspalestina@gmail.com. Bueno, gracias, Zach. Sí, francamente, llamamos a los buenos corazones que ayudan. El museo no busca ganancias. El museo busca crecer, busca exhibir la cara de Palestina, y francamente hay pocos recursos, pero este da mucho más ánimo de seguir adelante. Por lo menos ahorita en la actualidad apoyan la compra del boleto del carro, un carro Corolla Cross Toyota híbrida, el último del 2025. Carro vale la pena, a valor muy accesible y con pocos números para competir. Así, ojalá que me llaman, aquí acaba de dar exacto el contacto, y podemos vender adentro del Club Árabe, también con tarjeta de crédito. Así apoyan este proyecto que vale la pena, y ojalá que usted sea el ganador.
Gran rifa en pro del Museo Palestino, el primero en América Latina. Participa y gana una camioneta Toyota Corolla Cross híbrido 2025. Precio del ticket, $50. Fecha de la rifa, 30 de marzo de 2025. Punto de venta, Club Árabe Salvadoreño. Para mayor información, llámanos al 6200-2222 o al 2510-0700, o también puedes escribirnos al correo hazpalestina@gmail.com. Esta rifa es en pro del Museo Palestino, el primero en América Latina.